celebrar o conmemorar. Celebrar es algo de alegría, conmemorar incluye un momento de meditación, de recuerdo, inclusive tristeza. Entonces yo quiero hacer una pregunta hoy día. Vamos a dejar por hoy al lado los salmos, igual vamos a seguir. Pero la pregunta es, ¿qué celebrar ya el 31 de octubre, mañana? ¿Qué celebrar? Vamos a dar una alternativa. ¿Halloween? ¿Ya? Aquí hay una disyuntiva, hay cristianos y hay iglesias que lo celebran. Hay cristianos del corte puritano y lo celebran. Y dan su... yo veo a algunos misioneros y ahora usted vio en los supermercados, están las calabazas para hacer... eso es un tema. Si se celebra, otro, no a Halloween, qué sé yo. O mañana tendremos que, como chilenos, celebrar el día de la iglesia evangélica en Chile. Yo digo San Canuto, porque tenemos día, mañana. Mucho interesante tarea, vea mañana quiénes van a estar rindiendo culto a César en esa ceremonia. ¿Necesita la iglesia en Chile un día? Es la pregunta. ¿Vamos a estar celebrando eso? ¿O el día de la Reforma Protestante, la iglesia más día de la Reforma? ¿O a lo mejor un largo fin de semana? Algunos llegaron el viernes, ¿sabes? Ayer yo fui a comprar y es un infierno. Yo quiero tanto en el tipo de vehículo y la gente amontonada y todo. No sé, ¿qué celebramos mañana 31 de octubre? ¿O qué deberíamos celebrar o conmemorar? ¿Ya? Bueno, si somos cristianos tenemos que recordar que han pasado 505 años de un 31 de octubre de 1517, cuando un sacerdote, un cura, llamado Martín Lutero, clavó 95 tesis en forma de protesta por lo que estaba sucediendo en el catolicismo romano y en la sociedad en general, porque la reforma afectó todo, lo político, lo social, lo económico, lo espiritual. Ya 505 años han pasado. Entonces, cuando estamos hablando de esto, podríamos buscar, si queremos encontrar un versículo que resuma esto. Romanos 1:17 es muy conocido. Está en Habacuc, también en el Antiguo Testamento dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Ese es como el eslogan de lo que es la Reforma Protestante. Hay que colocarle apellido porque también hubo una contrarreforma católica romana y hay reformas de diferentes estilos. ¿Ya? Si miramos esta misma verdad, en otra versión de la Biblia dice así: las buenas noticias nos muestran la manera en que Dios nos acepta por la fe, de principio a fin. Como está escrito en el Antiguo Testamento, el que es justo lo es por creer en Dios, no por obra propia. Y más claro, dice, la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia. Aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. En otras palabras, estamos hablando que hace 505 años Dios permitió algo que todos conocemos, que es una reforma, que parte de lo espiritual, pero si usted lo estudia así objetivamente, había mucha política metida. Muchos reyes en esa época estaban interesados en la nueva fe o en la fe reformada, interesado con ella, pero era político. Como usted los ve ahora, que los políticos entran a la iglesia y se convierten. No sé en qué, pero se convierten, ¿ya? Porque hay un interés. Bueno, Dios movió todo eso a través de lo que nosotros colocamos la reforma, y que mañana, históricamente, creo que dentro de las celebraciones sería la más adecuada si vamos a celebrarla. ¿Ya? Hay cosas que no debemos olvidar de esta reforma protestante. ¿Ya? Fue el movimiento iniciado en Alemania en el siglo XVI, muchos dicen por Martín Lutero, pero no solamente fue Lutero, había gente antes. Si usted estudia como que los representantes, las cabecillas de todo esto, Martín Lutero,
que creó un cisma en la Iglesia Católica Romana que da origen de ahí a las iglesias protestantes, que se le llaman, de ahí viene la palabra protestante, ¿ya? Bueno, si uno estudiara todos los grupos que han salido, están saliendo de infinito, pero de ahí viene un cisma, algo estaba pasando, ¿ya? Buscaba protestar contra ¿qué? Las malas prácticas y los abusos que se presentaban adentro de las iglesias católicas romanas, ¿ya? Y es interesante que esos abusos y malas prácticas hoy día también se ven. Y no solo en la iglesia católica romana, sino en la iglesia evangélica, en grupos, ya donde hay, en ese tiempo, unas cosas que más marcadas. Había uno que decía, si usted trae su ofrenda, cuando vayan cayendo las monedas, sus pecados van a ser perdonados y va a salir del purgatorio al cielo. Bueno, hoy día nosotros decimos no es así, pero también se negocia en muchos lados con la fe de las personas, las famosas promesas de fe, promesas de sanidad, y etcétera, etcétera, ¿ya? Pues la Reforma Protestante, su intención inicial, hermano, no fue salir, no fue, oye, hagamos una iglesia evangélica, no. Yo creo que el pensamiento más grande que está en el corazón de Martín Lutero era reformar el catolicismo romano, reformar a su amada iglesia. Lutero amaba la iglesia, ¿ya? Para llevar a un cristianismo primitivo, puro. Y en ningún momento dijo, oye, si hacemos una denominación nueva, no. Por eso, cuando usted investiga a Lutero, especialmente a Lutero, le quedaron muchas cosas del catolicismo romano, a Lutero. Y por eso usted ve hoy día, lamentablemente, que esa denominación deja mucho que desear en muchos aspectos doctrinales, ¿ya? Pero Dios movió todo esto, ¿ya? A estos dos personajes, ¿ya? Pues, principalmente, muchos más hay, pero que se logró mover, reformar lo que estaba sucediendo. Cuando hablamos de reforma protestante tenemos que hablar de una iglesia reformada. Y es más que un nombre, es una identidad. ¿Ya? Esto es más que llamarse. Porque usted le da risa que mañana hasta los herejes más grandes dicen feliz día de la reforma. ¿Ya? Supuestas profetizas y todo. Es impresionante que todos son reformados mañana. Pero no tienen ni idea qué identidad es eso. ¿Ya? Hagamos unas preguntas. ¿Debería el escogido, identificarse con una denominación o una corriente teológica? ¿Es necesario? Algunos dicen, yo creo en Dios nomás. Para mí, aquí en la Biblia y nada más. Son la escritura, y se colocan ahí reformados para decirlo, ¿eh? Y no tienen idea de lo que es. ¿Ya? Pero es necesario. Porque usted encuentra orgullo denominacional en toda el área. Algunos dicen, no, yo soy cuarta generación de tal denominación. Mi tatarabuelo fue el primero que llegó a Chile arriba de un caballo predicando y le tiraban piedras. Y tengo hasta las piedras guardadas que le tiraban. Es un orgullo. ¿Ya? ¿Es necesario identificarse? ¿Y qué sucede con lo que se llama el evangelicalismo del siglo XX? Que nace en Estados Unidos y que es el 90% de lo que llega a América Latina después, que son el 90% de la iglesia evangélica en Chile, que muchos le llaman sectas evangélicas. ¿Qué pasó con eso? Otra pregunta, ¿cómo debo llamarme? ¿Cristiano? ¿Escogido? ¿Evangélico? ¿Protestante o reformado? Y una más interesante, ¿es correcto y bíblico en este siglo XXI decir soy un evangélico? ¿No se prestará para una incorrecta identificación? Aquí le llaman canuto, por Canut de Bon. En México le dicen los aleluyas a los evangélicos, ¿no? Son aleluyas por las manifestaciones. Pero es correcto, yo soy evangélico. Ustedes de los que sacan de la calle, le dicen. O ustedes de los que se caen al piso, o de los que hablan así medio raro y que saltan. Hay como una identidad. ¿Es correcto decir soy evangélico? ¿Es bíblico? Nosotros creemos en el evangelio. Bueno, espero contestar eso hoy día, estas preguntas. La Reforma Protestante, su mayor identidad se sintetiza en 7 palabras. Mas el justo por la fe vivirá. La salvación
¿ah? En Cristo es como dice este versículo. El justo lo es por creer en Dios. ¿Ya? Es aceptado porque confiamos en Él y porque Él nos dio nueva vida. No hay obras que me salven. Ninguna obra me salva. ¿Ya? La salvación es una obra exclusiva de Dios y el hombre no decide respecto a su eternidad. Eso es un gran error. Yo mañana voy a recibir a Cristo, así que mañana voy a ser salvo. No. Viene ya destinado para salvación o dejarlo en condenación. En otras palabras, la salvación no se gana, por lo tanto no se pierde. Ahora, que no se pierda no es licencia para pecar. O dice, como no se pierda, hago lo que quiero con mi vida, total, igual me voy al cielo. No. El que piensa así, lo más probable es que no es salvo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos que el justo por la fe vivirá, estamos hablando que la salvación es de Dios, por Dios, exclusiva de Dios. ¿Ya? No la gano, por lo tanto no la pierdo. ¿Ya? Ahora, la reforma protestante, de lo que deberíamos estar celebrando mañana, es sinónimo de volver a la senda antigua, de volver a la sana doctrina. ¿Ya? Algunos cuando leen senda antigua dicen volverse a vestir como antes. No. Es la palabra de Dios, la verdad, la pureza de la palabra de Dios. Reforma protestante es retornar al cristianismo primitivo, puro, bíblico, lo que está en las Escrituras. ¿Ya? Y si vamos a la palabra reformar, significa volver a formar, modificar algo con el fin de mejorarlo, de reestructurarlo. No es hacerlo de nuevo, no es refundar, como hoy día está de moda acá en Chile ese término, refundar, la policía, refundar Chile. No, hay que reformar, ¿ya? Mejorar, modificar. El cristianismo en sí estaba totalmente infectado y Dios permite este movimiento para reformar. ¿Ya? Dios permitió este movimiento hace 505 años dentro de su plan soberano para ejecutar sus decretos divinos, y no fue un plan B, que Dios está sentado, Jesús está sentado al lado de Dios Padre y llega un ángel corriendo y dice, oye, ¿subiste lo de la Iglesia Católica Romana? ¿Subiste cómo están corrompidos? No fue, plan B, reforma. No, estaba dentro de su plan. ¿Ya? No hay nada que escape del control de Dios. Pero ¿cuál es el panorama de la Iglesia visible hoy en día? ¿Qué está pasando dentro de la Iglesia? Algunos dicen que necesitamos una nueva reforma. ¿Ya? Bueno, si usted empieza a estudiar esto, usted ve reformados, conservadores, reformados liberales, neoreformados. Oiga, esta cuestión es impresionante. ¿Ya? Pero ¿qué está pasando con la Iglesia hoy en día? ¿Seguimos creyendo más el justo por la fe vivirá? ¿Sigue la Iglesia local visible? Sí, la que se llama evangélica, ajena a la denominación, predicando esa verdad. Veamos. En la práctica, el justo ya no vive por la fe, hermano. Eso es en la práctica. ¿Ya? No es salvo por la obra exclusiva de Dios, no. La verdad es que el mensaje se ha cambiado para tener otro evangelio. ¿Ya? Otro evangelio. Como dice Gálatas, ¿ya? Capítulo 1, versículos 6 y 8, a ver que cualquiera de los dos que lo encuentren, que están acá, lo puede leer, me dice yo. Pero se ha cambiado, ya no es por la fe. Ya no es obra exclusiva de Dios. Algo ha pasado. ¿Qué dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, si usted se da cuenta, si alcanza a ver bien el data, yo taché la frase más moderna, el justo por la fe vivirá. Hoy día se está presentando otro evangelio. ¿Sabe que la otra vez estamos en una iglesia que su creencia era la siguiente? Yo, comillas, acepto a Cristo, pero no tengo seguridad hasta que un ángel me diga en la noche que soy salvo. Así que todos están orando para que el ángel le hablara, hermano.
Y algunos llegaron contentos. Anoche el ángel me dijo que era salvo, así que me voy al cielo. Ese es otro evangelio. ¿Ya? Ese es otro evangelio. Por lo cual actualmente sirve para confusión llamar evangelio o hacerse llamar evangélico a secas, ya que dicha iglesia están caracterizadas porque se alejan de la sana doctrina, inclusive de lo que estamos estudiando día miércoles han caído en apostasía. Entonces, decir hoy en día, usted es evangélico así a seca, hay que tener cuidado. ¿Ya? Hay que tener una identidad más bíblica, más correcta. ¿Por qué? Porque hoy en día ha surgido algo que se llama el evangelio progresista, ¿ya? Que tiene varias características que vamos a ver ahora, que están dentro de las grandes y pequeñas también iglesias, que es lo que se presenta hoy en día. Y que ese es otro evangelio y mata el mensaje central de la fe reformada. ¿Ya? ¿Qué características tiene este evangelio progresista? ¿Ya? Lo vamos a ver. Primero que nada, hay una visión más menoscabada de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Históricamente, para los cristianos la Biblia era la palabra de Dios y la autoridad para su vida. Bueno, hoy en día, este cristianismo abandona estos términos y enfatiza la creencia personal sobre el mandato bíblico. Lo que yo creo es más que lo que la Biblia dice. ¿Ya? Entonces menoscaban la Escritura. ¿Cuáles son las frases o ideas básicas de esta marca de un evangelio progresista? Primero, por ejemplo, dicen, la Biblia es un libro humano. Estamos hablando entre cristianos. Lo escribió humano, así que hay un montón de errores. Es un libro humano. O, este es bueno, mire. No estoy de acuerdo con el apóstol Pablo en este tema. Llegan a esa, no estoy de acuerdo. No, Pablo es muy machista. No, Pablo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y decimos que somos el pueblo del libro. Y no estoy de acuerdo. Dios se equivocó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está menoscabando la Biblia. ¿Ya? La Biblia condona la inmoralidad. O sea, la perdona. Así que estamos obligados a rechazar lo que dice en ciertos lugares. No, eso era de otro lado. No, ahora no está. Tenemos que cambiar, menoscabar las escrituras. ¿Ah? En otras palabras, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es. Y ahí hay una gran diferencia. ¿Ya? Que decir que la contenga y decir que es. Ahora, la contiene sí, pero es la palabra de Dios. Entonces, esta primera señal es algo que está diciendo que la iglesia se ha alejado de la reforma, se ha alejado de la palabra de Dios, porque las personas están menoscabando la escritura. ¿Ya? No es lo que tú piensas de la Biblia, es lo que la Biblia dice. Y eso es muy diferente. Por eso es peligroso cuando se está haciendo un estudio bíblico. Mire, yo pienso, no, ¿qué dice? Y respecto a lo que dice yo saco conclusiones, pero escrito está. Entonces, esta señal es una señal muy peligrosa que tenemos que tener cuidado. Una visión baja de la Biblia, o sea, la Biblia ya no es la palabra de Dios autoritaria, se cuestiona. Por eso es progresista. ¿Ya? Segundo, los sentimientos son enfatizados por encima de los hechos. ¿Ya? Una de las marcas de que está alejada la iglesia local es esa. En las iglesias progresistas, las experiencias personales, los sentimientos y opiniones tienden a ser valoradas por encima de la verdad objetiva. A medida que la Biblia deja de ser vista como la palabra definitiva de Dios, lo que una persona siente que es verdad se convierte en la máxima autoridad para la fe y la práctica. ¡Qué peligroso! Lo que yo siento. Esa es mi fe, esa es mi autoridad. ¿Ya? Por lo tanto, cuando vemos esta característica dentro de una iglesia, dentro del evangelio progresista, podemos decir que ese versículo bíblico no tiene repercusión en mí. No siento que sea para mí, no tiene repercusión. Porque mandan los sentimientos. O, hermano, fíjense a lo que se llega cuando los sentimientos mandan. Miren, pensé que el adulterio era pecado, hasta que conocí y me hice amigo de personas en esa situación, cuya realidad me conmovió. O sea, justifico el pecado.
No, la verdad, no hay que ser tan legalista. No, no, no. En esa situación tenía que ser infiel. No, está así. No, ¿quién vive así? Y empezamos a justificar sentimientos sobre lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. ¿Ya? No puedo creer que Jesús envíe gente buena al infierno. Esa palabra, eso lo escucho muchas veces. No, Jesús no va a condenar a nadie, yo no siento. O por último, estos dicen así, no siento que Dios es intolerante, siento más su amor. ¿Ya? Estas personas, estas iglesias son las que tienen así un cartel, Dios es amor. Pero que justo y fuego consumidor no existe en sus dichos. ¿Por qué? Porque los sentimientos están por encima de los hechos. Ahora, no es que nos sintamos, es que los hechos son los que mandan. La palabra de Dios es absoluta y es objetiva, no es subjetiva. Usted sabe que un versículo tiene un solo significado. Se puede usar para muchas cosas, pero quiere decir una sola cosa originalmente. Eso se llama exégesis, el significado original del pasaje. Lo otro significa eisegesis, hacerle decir lo que uno quiere. ¿Ya? Entonces aquí mandan, menoscaban la Biblia y mandan los sentimientos. Estas iglesias son hiper, ultra, mega sentimentalistas, los cristianos igual. Tercera característica de un evangelio progresista. Las doctrinas cristianas esenciales están abiertas a la reinterpretación. Bueno, el progresismo se caracteriza por reinterpretar todo. Aquí se reinterpretan las doctrinas esenciales, ¿ya? Empiezan a redefinir y reinterpretar la Biblia en temas morales como la homosexualidad y el aborto. Ahí son expertos. No, mira, tenemos que contextualizar esto. Allá mejor quería decir esto, pero acá no quiere decirlo. Y empiezan a reinterpretar, ¿ya? La concepción virginal, la resurrección corporal de Jesús. ¿Ya? Existe, sí, está. ¿Cuáles son las frases típicas de esta característica de un evangelio progresista? La resurrección de Jesús no tiene que ser real para decir la verdad. No, sí, eso es algo. ¿Y sabe qué? En este aspecto, un evangelio progresista dice así: la posición histórica de la Iglesia sobre la sexualidad es arcaica, antigua, y necesita ser actualizada dentro de un marco moderno. Estamos en el siglo XXI, pastor. ¿Cómo se le ocurre estarle diciendo que eso es pecado? No, pastor. Está comprobado científicamente y empiezan a dar bases, ¿ya? Y a reinterpretar lo que la palabra de Dios tiene como objetivo y como algo que no cambia. La idea de un infierno literal es ofensiva para los no cristianos y necesita ser reinterpretada. No hablemos de infierno, no hablemos de condenación, ofende mucho. ¿Ah? Es una de las cosas que más daña la autoestima. Y empezamos con todo eso, hermano. Usted sabe que Jesús predicó más del infierno que del cielo. Entonces, se empieza a reinterpretar la doctrina, por eso usted encuentra, llega a doler el estómago lo que hoy día están diciendo dentro de iglesias que se dicen cristianas. ¿Por qué? Han menoscabado la Biblia, ¿ya? Han reinterpretado la Escritura, se dejan guiar por los sentimientos y cuarto, redefinen los términos históricos. Por ejemplo, la inspiración bíblica, que nosotros sabemos que el único libro inspirado es la Escritura, de inspiración exhalado por Dios, dado por Dios. Ellos dicen que la Biblia está inspirada de la misma manera que muchos otros libros, canciones o sermones. Cualquier inspiración. Hasta el día de hoy alguien puede ser inspirado, ¿ya? Y también del amor. Aquí es muy interesante cómo lo cambian. Sacan el amor del contexto bíblico y lo usan como comodín para todo lo que no es confrontativo. Eso es amor. No, le falta amor a usted. ¿Ya? Le falta amor. Palabras o frases típicas de esta postura: Dios no castigaría a los pecadores, el amor. No, ¿cómo Dios va a castigar? No. ¿Dónde saque esa idea? Claro, la Biblia es autoritaria, pero la hemos mal interpretado durante los primeros 2000 años de la historia de la Iglesia. En cuanto que ahora se puede interpretar bien la Biblia. No es nuestro trabajo hablar a alguien sobre el pecado. Nuestro trabajo es simplemente amarlo.
Ese es muy bueno. No le diga eso, no. Si yo lo amo, le tengo que decir la condición que está. Necesita arrepentirse. El Evangelio no es Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no. El Evangelio dice arrepentir, convertido para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan tiempos de refrigerio a vuestra alma. No dice que Dios lo ama, Dios te ama y tiene un plan maravilloso, no. Dice que Dios está irado cada día contra el pecador y necesita que se arrepienta. Y por último, cambian el mensaje del Evangelio y la redención por la famosa justicia social, que está muy de moda hoy en día. ¿Ya? Ahora, hermanos, la Biblia nos ordena que cuidemos de los desafortunados y defendamos a los oprimidos, es bíblico. ¿Ya? Una parte muy importante de lo que significa vivir nuestra fe. Sin embargo, el mensaje principal del cristianismo no es eso, sino la muerte y resurrección de Cristo. Cristo no murió para hacernos felices, es para hacernos santos. ¿Ya? Y el mensaje no es justicia social, el mensaje es arrepentimiento, el mensaje es la muerte y resurrección de Cristo. ¿Ya? Muchos cristianos progresistas encuentran que el concepto de que su Hijo, Jesucristo, muriera en la cruz, es muy atroz, muy embarazoso. ¿Sabía usted eso? Que ya está de moda en seminarios. No. Hablar de esa muerte tan corta, no. Inclusive llegan a decir lo siguiente, se van a sorprender. A veces lo denominan abuso infantil cósmico, la muerte en la cruz. La idea de la expiación por la sangre no se enfatiza o se niega por completo, con la justicia social y la buena obra entronizadas en su lugar. Ya, no hablemos de muerte ni de no, hablemos de justicia social. Igualdad para todos, ¿escucharon ese mensaje? Ese es el mensaje que también ha entrado lamentablemente en la iglesia. La Biblia me dice que tengo que cuidar de los afortunados, no abusar, ya, defender al oprimido, pero nos dice que tenemos que cambiar ese mensaje o el mensaje de la cruz por ese. Entonces, acá las frases típicas son: el pecado no nos separa de Dios, somos hechos a su imagen y semejanza y Él nos llamó buenos. Somos buenos. Segundo, Dios en realidad, mira, aquí, esto es interesante, Dios en realidad no quería un sacrificio por nuestros pecados, nunca lo ha pedido. Ya, los primeros cristianos tomaron la práctica pagana del sacrificio de animales y contaron la historia de Jesús en términos similares. Mira lo que llegan. Por eso hablan de sacrificio de Cristo. Realmente no necesitamos predicar el Evangelio, dicen ellos. Solo necesitamos mostrar amor, llevando justicia a los oprimidos y provisión a los necesitados. Y aquí viene la famosa teología de la liberación. ¿Ya? Una teología que es de izquierda, una teología que es de extrema izquierda, que nace en América Latina y que cambian la cruz por la hoz y el martillo, ¿ya? Entonces, que está muy de moda, ¿ya? Que está muy de moda. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es eso, ¿ya? Esas son las marcas. En otras palabras, hermanos, estas señales no siempre son obvias, a veces son muy sutiles, ¿ya? Se mezclan con la verdad. El cristianismo progresista puede ser persuasivo y tentador, pero tarde o temprano el camino a la apostasía, el camino a que la iglesia se desvíe, el creyente se desvíe de la verdad. Por eso cuando nosotros estamos hablando de el justo vivirá por la fe, estamos hablando de celebrar o recordar, conmemorar mañana el día de la Reforma, estamos hablando de un mensaje diferente al que hemos estado viendo. Porque nos damos cuenta nosotros acá, ya, de los peligros del Evangelio progresista. Menoscaban la Biblia, ya. Para ellos ya la Biblia no es la última autoridad, como veíamos. Sus sentimientos mandan. Ya, esta iglesia y estos cristianos son muy fáciles de manipular, porque se mueven por lo que sienten. Y es muy fácil trabajar con los sentimientos. Yo siempre decía, cuando nosotros estamos en otro ministerio, que si yo proyecto acá en el data
fotos de niños en la guerra, de niños con hambre, de niños, y coloco la canción de Steve Green, Tienen que saber de fondo, y tengo lleno la iglesia y lo hago eso, y después paso una ofrenda, es muy generosa esa ofrenda, porque trabajé con los sentimientos. ¿Ya? Y eso es lo que se hace comúnmente. ¿Ya? Tercero, vimos que la doctrina está abierta a la reinterpretación, y también que los términos históricos son cambiados, y finalmente cambian el pecado y la redención por justicia social. Esas marcas, hermano, son las que están preocupando a la iglesia hoy en día hasta Estambul. La pregunta es, ¿cómo identificarme respecto a mis creencias entonces? Por eso yo decía al principio, hoy en día, decirse evangélico a seca es peligroso. Porque las iglesias evangélicas son las que sostienen esto. La mayoría. Las iglesias que están apegadas a la Escritura, que deberían ser reformadas, deberían, porque también hay iglesias reformadas que han caído en esto, no sostienen estos errores. ¿Cómo debería usted llamarse? Bueno, a la pregunta, ¿usted es evangélico? La respuesta ideal y más bíblica es decir, soy un cristiano de fe. A ver, eso es muy amplio, sí, pero de fe reformada, que viene parte de lo que sucedió con Lutero y todo, de fe protestante, que estamos en contra de todo lo que se manipuló y se manipula ahora, de una fe histórica, no es algo que nació hace 100 años con Wesley, no, histórica, y de una fe que también es confesional. Ahí tenemos confesiones, catecismos, declaraciones de fe, que nos dan los marcos para que la fe no se escape. Eso ayuda a los catecismos y las confesiones. Me colocan límites en las creencias. Algunos dicen, la Biblia es mi única confesión de fe. Sí, pero con la Biblia usted, si la malinterpreta, puede asegurar la borrada más grande que puede existir. Con la Biblia dice que Jesús era homosexual. Con la Biblia dice que el adulterio está... Con la Biblia se puede decir lo que se quiere si se malinterpreta. Entonces por eso necesitamos decir, soy un cristiano de fe. A mí me han preguntado, ¿usted es evangélico? Mira, la verdad que yo soy de fe reformada, protestante. Bueno, donde me ven con el cuello clerical creen que soy cura. ¿Ya? Y ahí uno aprovecha de explicar y todo, pero usted tiene que tener clara su definición. No solo decir soy evangélico. Voy a una iglesia de fe reformada, de fe protestante, histórica y confesional. Eso lo estudiamos acá en la iglesia. ¿Ya? Eso es algo que debemos conocer. Es las 4 patas de esa llamada cristianismo, podría decir. Ahora hay otras características. No vamos a entrar en qué es realmente una iglesia reformada, porque ahí entramos también a polemizar, porque hay algunos que son semi-reformados. ¿No? Entonces, le sacaron lo que no le gustaba y le colocaron... Pero bueno, el hombre es así. Pero por lo menos si yo quiero ubicarme en tiempo y espacio, debería tener claro. Yo digo, sí, nos llaman evangélicos, pero son más que nada cristianos, una fe reformada, y uno aprovecha de explicar lo que es. Es interesante histórica, ¿sabe por qué? Porque usted ve si esa creencia es de ahora o de hace, ¿cuántos? 505 años atrás o más. Porque de repente son creencias nuevas, son bolas nuevas que son un joven que se dan. Y ¿cuándo la iglesia empezó a creer eso? ¿Cuándo? Es buena esa pregunta. Y eso echa por tierra muchas tendencias doctrinarias de hoy en día. ¿Cuándo se empezó a creer? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y por qué? ¿Cómo los apóstoles? ¿Cómo los padres de la iglesia? ¿Cómo por más de 2000 años no se creía y ahora se cree esto? Hay que entrar a dudar. ¿Ya? Por eso el Señor nos ayude. Dios le bendiga. Y usted recuerde, el justo por la fe vivirá. Y el justo por la fe vive. Señor, gracias por tu palabra y permite, Señor, que podamos identificarnos con la fe una vez dada a los santos. Bendícenos y ayúdanos. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.